fácil, todo lo facilita. El punto está en que nosotros nos podamos enganchar, nos podamos conectar precisamente con lo que Jesús nos enseña. Toda nuestra vida como creyentes es una vida de enseñanza, de aprendizaje. Ninguno llega a Jesús porque lo conoce, porque sabe, porque para conocerlo, primero tenemos que aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y es entonces cuando empieza nuestro caminar. A veces pensamos, cuando uno no es creyente, piensa uno, bueno, es que si acepto a Jesús y me empiezo a emboletar en temas de la Biblia, me voy a volver un fanático. O voy a empezar a dejar de hacer todas las cosas, ya no voy a poder ir a las fiestas, ya no voy a poder salir de paseo, ya no voy a poder llevar a mi esposa al cine. En fin, una serie de mitos que en realidad lo único que hacen es que uno pues no le toma importancia a la vida eterna. El hecho de que nosotros lleguemos a Jesús tiene como principal objetivo, bueno, conocerlo, pero también el que nosotros tengamos la salvación de nuestras almas. Todos sabemos que nuestros cuerpos tienen una limitación por el uso, porque finalmente todo lo que vemos, todo lo material tiene una limitación por el uso, tiene un tiempo de vida que se va a acabar. Inclusive los popotes y ahorita todo el tema de los plásticos se van a acabar. 100 años, 150 años se van a terminar acabando. Nada es inmortal, o sea, hablando de las personas, y nada tampoco es inacabable. Todo se va a terminar. Entonces, muchas personas piensan que si vienen a Cristo, pues van a dejar de hacer muchas cosas, lo cual es una mentira. ¿Por qué? Porque ahorita, como decía en la palabra de Filipenses dice, regocíjate. Y les digo, regocíjense. O sea, que uno se anime y que esté con un gozo, con una alegría de saber qué es lo que el Señor nos está enseñando precisamente para que nuestra vida cambie. La Biblia no es para cambiar una religión. La vida es para transformar una vida. Para eso es la Biblia, para transformar nuestra vida. Aquí vienen todas las cosas que nosotros necesitamos saber. Decíamos al principio que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Si nosotros tenemos, como se decía ahorita, necesidad, el camino es Jesús. Si nosotros tenemos tristeza, el camino es Jesús. Si nosotros tenemos falta de algo, el camino es Jesús. Si nosotros necesitamos enderezar nuestra vida, el camino es Jesús. Y dice el camino y la verdad. ¿Y la verdad quién es? La verdad es Jesús. No es un concepto. La verdad es una persona, es Jesús, es Cristo, la verdad. Y entonces nosotros en el camino a Jesús y con la verdad, con la persona de Jesucristo, ¿qué vamos a tener? Vida. Cristo es vida. Entonces Jesús todo lo hace fácil, pero nosotros lo complicamos. Y lo complicamos porque entre Jesús y nosotros hay una cosa que se llama voluntad, la voluntad de nosotros. Eso es lo que entorpece y hace que las cosas se dificulten en la relación que Dios, el Padre, quiere que nosotros tengamos con Él. Sabemos que por el pecado de Adán todos nos convertimos en pecadores. Ese pecado nos hizo a todos ser pecadores, todos, el bebé más pequeño, el viejito más santo que se vea, todos somos pecadores, todos. Y la única manera de reconciliarnos con Dios es por medio de ¿quién? De Jesucristo. El sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio que terminó con su vida. Pero esa sangre derramada es el valor de todos y cada uno de nosotros los que hemos aceptado que Él sea nuestro Señor y Salvador. O sea, que somos muy valiosos para Él. Somos personas sumamente valiosas para Dios. Y eso a veces nosotros no lo entendemos. A veces nos sentimos tristes, nos sentimos acongojados, nos sentimos aislados, abandonados. ¿Por qué? Porque el camino es Jesús. Y no podemos nosotros tomar esa ruta precisamente para llegar a Jesús. Jesús todo lo hace fácil, todo lo hace fácil. Hoy vamos a ver un mensaje precisamente donde se refiere al pasaje que viene en el Evangelio de San Juan, donde habla de una conversación muy interesante, fascinante diría yo, una conversación entre Jesús y la samaritana. Todos nosotros sabemos que para ir, Jesús iba de Galilea a Judea,
Pero todos los judíos, para ir en esa ruta, evitaban pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos no se aceptaban. Y no se aceptaban por una razón. O sea, los judíos pensaban que los samaritanos eran una persona de menor calidad social, que eran todavía paganos, que era una mezcla de sangre, como era, con los gentiles. Entonces, no eran personas aceptadas por los judíos. Y los samaritanos, pues pensaban también que los judíos eran personas, pues, prepotentes, que eran personas racistas, que eran personas que no los tomaban en cuenta. Sin embargo, cuando los judíos iban de Galilea a Judea, ¿sí?, ellos evitaban pasar por Samaria. Aun y cuando tuvieran que acercarse más al río Jordán, evitaban pasar por Samaria. Pero Jesús tenía una misión, y Jesús, en su paso de Galilea a Judea, acepta pasar por Samaria. Y llega a Samaria, y bueno, el tránsito era un tránsito a pie. No iba en caballo, no iba en un carro, era a pie. Entonces él llega a Samaria, y bueno, él finalmente estaba hecho hombre, y llega sediento a donde estaba el pozo de Jacob. Y se acerca una mujer samaritana, y Jesús le pide agua. Y la mujer pues lo ve primero y dice, no, pues este es judío, ¿no? Y empieza un diálogo entre ellos, un diálogo donde Jesús le va a enseñar algunas cosas importantes para su vida. Y con esto lo que nosotros debemos también aprender es, a veces nosotros nos quedamos con un pensamiento limitado. A veces lo que hacemos y lo que decimos, pues todo tiene una consecuencia. A veces le compartimos a alguien del Señor Jesucristo y pensamos que ya hicimos nuestra buena obra del día, pero pocas veces pensamos más allá de nuestro pensamiento, que a lo mejor lo que compartimos con esa persona va a traer una bendición, va a traer una liberación, va a traer sanidad, o simple y sencillamente va a traer paz para su vida. Entonces, aquí Jesús en ese diálogo que tiene con la mujer samaritana, empiezan a hablar, y Jesús, por lo que le dice, por las respuestas que le da a esta mujer, pues la mujer se sorprende de lo que Jesús le está diciendo. Entonces vamos al Evangelio de Juan y vamos al capítulo 4. Juan 4. Y vamos a leer un versículo, el versículo 19. Juan 4, 19. Yo voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice Juan 4, 19. Precisamente por todo el diálogo que han tenido, la mujer llega, le ofrece el agua, o sea, Jesús le pide agua, la mujer le dice que cómo le pide agua, si él es judío. Jesús le dice 2, 3 cosas, la mujer trata de excusarse para no presentar su calidad de mujer pecadora. Jesús le dice, bueno, ¿y tu esposo dónde está? No, pues es que no tengo esposo. Le dice, bien has dicho, el hombre con el que vives no es tu esposo. Entonces ella se sorprende porque Jesús precisamente le estaba dando respuestas que ella no esperaba. Ella trataba de excusarse, pero Jesús iba directo con tal de que ella aprendiera con quién estaba hablando. Así pasa a veces con nosotros. El Señor nos quiere hablar y nosotros nos excusamos en una serie de argumentos donde tal parece que no queremos escucharlo. Pero Jesús siempre está dispuesto, siempre va al grano y Él siempre nos está hablando. Entonces el versículo 19 dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta, ¿sí? La mujer, por las respuestas de Jesús, se da cuenta que no es un hombre cualquiera, se da cuenta que es un hombre especial, que es alguien que está llegando. Y si nos vamos rápidamente a Deuteronomio 18, 18, ahí vemos lo que lo que Jehová habló con Moisés. Deuteronomio 18, 18. Si ya lo tienen, dice, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. ¿Sí?
Este es Dios que le estaba prometiendo precisamente un profeta al pueblo de Israel por medio de Moisés. Dice, por eso levantaré entre tus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él le dirá todo lo que yo le mande. Este era el Mesías prometido, era Cristo Jesús, el que estaba prometido al pueblo de Israel. Y como Moisés, este profeta iba a ser un profeta que iba a revelar la verdad del Señor, la verdad de Dios. Entonces, en este versículo 19, tal parece que la mujer quiere desviar la atención de su propia condición, pero Jesús le responde. La parte de la verdadera división entre los samaritanos y los judíos, pues, aparte de estas condiciones que se consideraban de niveles sociales distintos, era el lugar de adoración. Los samaritanos, como no podían asistir a Jerusalén, construyeron un templo alterno precisamente en el monte Gerizim para adorar a Dios. Y los judíos tenían que ir a Jerusalén precisamente para adorar a Dios. Por eso digo que Jesús hace fáciles las cosas, porque si nosotros como creyentes tuviéramos que ir a Jerusalén, pues ¿cuándo íbamos a ir a adorarlo? ¿Sí? Aquí a que ahorráramos o que alguien nos invitara, ¿sí me explicó? Entonces Jesús todo lo hace fácil. Entonces, le dice la mujer, el tema central es que ustedes, dice, nosotros adoramos precisamente aquí en el monte Gerizim, que es el lugar apropiado para adorar a Dios. Dice, y ustedes los judíos adoran en Jerusalén. Esa era la gran división que tenían. Los antepasados de los samaritanos les habían dicho, hay que adorar en el monte Gerizim. Los antepasados de los judíos, hay que adorar en Jerusalén. Pero lo que vemos es que Jesús no se enreda en un debate teológico. Él no se mete si esto, si lo otro. Jesús lo que les dice es, se acerca un tiempo, la hora viene, dice, la hora ha llegado ya, en que los adoradores deben ser adoradores en espíritu y en verdad. El ministerio de Jesús estaba poniendo fin a una etapa de la hora antigua, ¿sí? Una etapa antigua que ya había llegado a su fin. Nosotros decíamos que desde el profeta Malaquías hasta la llegada de Juan el Bautista, Dios se había mantenido en silencio. Fueron 400 años de silencio en el que Dios no habló al pueblo de Israel. Dios rompió el silencio precisamente con la llegada de Juan el Bautista. Pasaron 400 años. Entonces, lo que vemos es cómo Jesús no se va a poner a debatir sobre la ubicación geográfica de lo que era el adorar. Él estaba hablando de un templo, pero Jesús también ya les había hablado del templo. Vamos a Juan capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 19 al 22. Aquí en el capítulo 2 vemos cómo es cuando Jesús purifica el templo. Y en el 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Entonces, vemos cómo la Biblia nos explica también lo que sucede en cada una de las cosas. Aquí Jesús les estaba diciendo que el templo era Él, y es lo que se está refiriendo a la mujer samaritana. Ya no va a ser en Gerizim, ya no va a ser en Jerusalén, el templo voy a ser yo. ¿Por qué? Porque Jesús era el agua viva, es el agua viva para nosotros. Aquí la mujer vio claramente que Jesús era alguien especial. Entonces, aunque la mujer estaba y conocía la Escritura, Jesús se refiere al templo
que iba a ser Él. El templo ya iba a ser Él, ya no iba a ser un lugar geográfico. ¿Por qué? Porque pronto llegaría el Espíritu Santo a todos los que creen en Jesús. Ya no sería cuestión de adorar en este lugar o en otro lugar. Entonces, aquí de alguna manera Jesús lo que está diciendo es que los samaritanos, dice, ustedes adoran en este monte por ignorancia. Y nosotros a veces también hacemos ciertas cosas que nos hacen pensar que estamos adorando a Dios por ignorancia. Pero la verdad es que Jesús nos explica en su palabra que nosotros no debemos ser ignorantes precisamente para adorar. Los judíos, dice también, adoraban a Dios por el conocimiento que tenían de la palabra, porque el Salvador tenía que venir de los judíos. Y por eso Jesús le explica a la mujer. Pero también sabemos que los judíos engañados, los samaritanos engañados, también se iban a convertir en adoradores en espíritu y en verdad. Vamos ahí a Juan, capítulo 4, adelantito, y vamos a leer del versículo 20 al versículo 24. Dice el 19, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, o sea, son ignorantes. Nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Por qué? Porque la salvación proviene de los judíos, proviene de Jesús. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, lo que vemos aquí es que la conversación que ellos dos tienen se desarrolla en dos niveles, un nivel espiritual y un nivel temporal. El nivel espiritual es lo que Jesús le está enseñando a la mujer, el temporal es lo que la mujer entendía en lo natural. Jesús está hablando no solamente de la condición física, le tuvo que decir a la mujer lo que era para que la mujer entendiera que estaba hablando no con cualquier judío, sino que estaba hablando con una persona especial que era Jesús. Y de ahí Jesús pasa al terreno espiritual, a donde le empieza a hablar precisamente del agua viva, donde le dice, el que tome de mi agua nunca más volverá a tener sed. Y la mujer dice, no, yo quiero de esa agua. Porque Jesús precisamente proporciona esa agua que nos quita la sed que nosotros tenemos de la ignorancia, la sed que tenemos a veces de pasar momentos en donde no nos acordamos que Jesús es el camino. Nosotros tratamos de resolver muchas veces nuestra propia circunstancia en base a lo que tenemos a la mano, lo que está disponible, pero nos olvidamos que Jesús es el camino. Nos olvidamos que hay un mundo espiritual en el cual nosotros también debemos trabajar precisamente para estar fortalecidos cuando estemos en esos momentos en que tomamos decisiones importantes o que no sabemos qué hacer. Jesús es el camino. Entonces, vemos cómo tenemos aquí un ejemplo de la intención del ministerio de Jesús, que era llevar a las personas precisamente a identificar el estado en el que se encontraban, la condición en la que se encontraban. ¿Para qué? Para guiarlos al arrepentimiento y que tuvieran oportunidad de una nueva vida en Cristo. Nosotros, en esta nueva vida, nosotros debemos adorar a Dios todos los días, todos los días. Nosotros debemos entender que nuestra adoración debe ser un acto de humillación, debe ser un acto también de disposición en nuestro corazón para escuchar lo que el Señor nos quiere hablar. Hemos repetido muchas veces la importancia de poder establecer una relación personal con el Señor, de poderle hablar al Señor así como platicamos con cualquier persona. Pero no es nada más una plática de pedir, es una plática en donde nosotros, aparte de expresar
cómo nos sentimos, cuál es la condición en la que nosotros nos encontramos, es también abrir nuestros oídos para permitir que el Señor nos hable. No es llegar y Señor, yo te pido, te digo, bueno, en el nombre de Jesús, amén, y ahí nos vemos. No. Por eso decimos, debe ser un tiempo especial en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos agenda para muchas cosas, pero no tenemos dentro de nuestra agenda un tiempo para el Señor. Y esto es algo que nos ayuda, es algo que nos bendice, es algo que nos fortalece si lo aprendemos a hacer todos los días. A veces nuestra única oración en todo el día es cuando vamos en el carro. Señor, que no me vayan a pegar, que no vaya a pegar, que no vaya a atropellar, que no se me meta un motociclista, un ciclista, etcétera. Esa es nuestra oración. Y el Señor lo que nos pide es un tiempo. El Señor nos quiere hablar. El Señor quiere formar parte de nuestra historia, formar parte de las decisiones que tomamos. Para algunas personas a veces esto parece como un poco lunático. No, pues ¿cómo me voy a poner a un tiempo y voy a hablar con el Señor? Pero así lo dice la Escritura. Nuestra relación con Dios es una relación que ya está abierta porque recibimos y aceptamos a Jesús. La puerta está abierta. Esto no es para cualquier persona. Una persona que no ha recibido a Jesús es una persona que no puede escuchar a Dios. Porque la Escritura dice que nosotros nos hemos convertido en sus hijos. Es cierto que Dios ama a todo el mundo, pero no todo el mundo es hijo de Dios. ¿Por qué? ¿El requisito cuál es? Cristo Salvador. Cristo Salvador, y así dice la Biblia, nosotros precisamente tenemos el derecho a ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo su Hijo. Entonces, esa relación personal nosotros debemos precisamente aprovecharles una oportunidad, inclusive si estamos cargados, cansados, que nosotros podamos también tener esa paz del Señor cuando entramos en comunión con Él. Que podemos disfrutar un tiempo y a lo mejor llegamos cargados con ansiedad, con muchas preocupaciones, pero en ese tiempo el Señor trae paz a nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo nosotros tardamos para prepararnos para ir a una fiesta? ¿Cuánto tiempo? A veces, pues no sé, 1 hora, 1 hora y media. Sí, generalmente las mujeres se tardan un poquito más. No voy a decir que lo doble, pero un poquito más. Entonces, ¿cuánto tiempo nos preparamos para ir a una fiesta? Nos arreglamos, nos ponemos nuestras mejores galas y estamos con la expectativa de la fiesta. Oye, ¿a quién nos vamos a encontrar? ¿Qué van a dar de comer? Etcétera. ¿No? ¿Y por qué cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, cuando venimos a adorar al Señor, que, bueno, Jesús nos enseñó que no es el lugar? O sea, a veces nos levantamos, venimos hasta de malas, venimos a fuerzas, obligados, venimos con, pues ojalá se acabe rápido ya para cumplir. Lo único que estamos haciendo es, como dicen, estamos cambiando de banca. Estábamos en una banca y ahora venimos a otra banca. Nosotros venimos a una fiesta, venimos a reunirnos, venimos a cantar, a los que les gusta cantar, a los que no les gusta cantar, bueno, pues a oír, escuchar. Venimos a adorar al Señor en unidad, como hermanos, en compañerismo. Y también a animarnos a la fe por los testimonios que escuchamos entre nosotros. Pero a veces la iglesia se convierte, el asistir a la congregación, se convierte como una carga. No como venir a una fiesta con expectativa, oye, pues, ¿qué ir a ver hoy? El Señor nos irá a decir algo, me dará respuesta a esta situación que traigo. No, pues hoy sí le voy a ofrecer al Señor, me voy a humillar y voy a dedicarle todo este tiempo con mi corazón. A veces no venimos nosotros preparados para esa fiesta. Casi nadie venimos preparados para esa fiesta. Venimos como a cumplir el requisito, un par de horas, bueno, ya las 2 horas y vámonos, se acabó. Pero para una fiesta sí nos preparamos, tenemos la expectativa, nos arreglamos, oye, ¿cómo se me ve esto? ¿Está bien? Muy bien peinado. No, a veces como nos levantamos, pues vámonos porque ya se nos hizo tarde, ¿no? Y nos damos cuenta, a veces llegamos corriendo, hijo, ya empezó, pero bueno, nos acomodamos. Nosotros venimos a una fiesta. Y es una fiesta donde el Señor también se deleita. Se deleita porque ve a su pueblo unido. Ve a su pueblo humillado, ve a su pueblo lleno de ganas de cantarle, de adorarle. Ve a su pueblo con un ánimo de expresarle
nuestro tamaño en relación con lo que Él es. Un Dios grande, un Dios dueño de todo, el Dios del universo, el único Dios vivo y verdadero, el Dios soberano, el único que puede hacer posible lo que a nosotros es imposible. Entonces, nosotros venimos, y a veces venimos, y como el ministerio de alabanza tiene como objetivo, pues que a través de los cantos, de los himnos, de la administración que hace, uno llegue o encuentre la presencia del Señor en ese momento. Pero nosotros ya venimos con la presencia del Señor. Ya venimos con la presencia del Señor, y llegar aquí es, todos venimos como si todos viniéramos con una lamparita encendida, llegamos aquí, ¡pum!, y se hace una explosión de luz de todos los que estamos reunidos. Entonces, a veces venimos cargados, venimos angustiados, venimos pensando en otras cosas, no pensamos que venimos a una fiesta, venimos nada más con la obligación de cumplir. Y Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas por obligación. Dios no quiere que nosotros vengamos a fuerzas, porque la verdad es un tiempo perdido, prácticamente perdido. A lo mejor la palabra te deja algo, pero uno pierde la oportunidad de manifestar su alegría de que está en la presencia de Dios con todos sus hermanos disfrutando de este tiempo. ¿Sí? Ahí no sé, pero pudiera haber alguien que diga, no, pues ¿sabes qué? Pero no te sientes junto a fulanita o a fulanito porque me caen mal. No te sientes o sea, debemos venir a una fiesta llenos de alegría y de gozo. Oye, pues ¿qué tendrá el Señor el día de hoy? ¿Chistes nuevos o los chistes ya pasados, no? Los de Saúl, que dicen, no, estos son nuevos, estos son pasados. Bueno, ¿no? Una palabra que verdaderamente nos edifique, o una palabra que pues me entra por aquí, me sale, pero la verdad ni le entendí. Bueno, por eso también se graban las palabras de la semana para que ustedes las estén repasando, ¿sí? Las estén repasando, las estén meditando. O sea, el que se dé una palabra a la semana es que todas las semanas esté meditando, la esté uno leyendo. Ahorita en la palabra que veíamos, 3 veces viene la palabra fruto, pero el concepto de fruto de cada una de ellas es diferente, porque la primera se lo va a cortar, Dios lo va a cortar, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros meternos más con el Señor, ¿sí? No venir a esta fiesta, ¿sí? A lo mejor si dijéramos, el próximo domingo no va a haber reunión, va a ser una fiesta. Pues todos vendríamos diferentes, a lo mejor hasta vestidos de manera distinta, ¿no? A lo mejor todos nos bañábamos, ¿sí? Pero llegamos y no era una fiesta como la que nosotros estamos acostumbrados, era una reunión. Esta es una fiesta donde tenemos oportunidad de manifestar al Señor. Antes decíamos, pues una necesidad, pero hay personas a las que no les gusta que se conozca su necesidad. Pero Dios sabe, Dios conoce, Dios atiende la necesidad silenciosa de cada persona. Entonces, aquí a la congregación no hay que venir a fuerzas, no hay que venir por obligación. Uno tiene que venir por la alegría de que es una fiesta. Es una fiesta y solamente la hacemos una vez a la semana. Entonces, llegamos aquí, si lo ponemos en términos contables, vamos a decir que llegamos con un déficit espiritual. Casi nadie lo hacemos antes de venir a la congregación, que nos pongamos a leer un versículo de la Biblia o nos pongamos a orar para venir, ¿no? Levantamos, desayunamos, vamos. Y ahí venimos inclusive hasta desayunando en el carro, llegamos aquí y nos echamos un taco. Pero no nos preparamos espiritualmente. Así como nos preparamos para la fiesta y tenemos una expectativa, para venir a una reunión aquí no nos preparamos. Entonces llegamos con un déficit espiritual. Y todos entienden lo que es un déficit, ¿verdad? ¿Sí? Es un menos. Un déficit espiritual. No llegamos ni siquiera empatados. Bueno, pues ando en 0. No, llegamos en -1 o en -2. Aun cuando, el Señor es tan grande que puede hacer que ese déficit se convierta en un superávit. Pero la idea es que vengamos todos preparados espiritualmente también para la fiesta.
saber que es una fiesta en donde nosotros vamos a alabar al Señor, lo vamos a adorar, vamos a exaltar su nombre. Entonces, cuando no tenemos esa actitud de adorar, pues debemos preguntarnos, ¿realmente estamos en capacidad, estamos listos para adorar a Dios? ¿Sí? Fíjense, la mujer quería saber dónde adorar. Ya los samaritanos habían construido su templo alternativo en el monte Gerizim, pero los judíos adoraban en Jerusalén. Y la respuesta del Señor fue sorprendente, porque le dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y él estaba hablando de una forma nueva de adorar, que no estaba centrada en un lugar geográfico, estaba centrada en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, en el corazón de las personas. Ese es el templo de adoración, nuestro corazón. Y mucho tiene que ver con la actitud que nosotros tenemos, porque a veces nuestra actitud es más fuerte que lo que nosotros espiritualmente podamos mostrar. Por eso es importante venir preparados, por eso es importante el dedicar tiempo a la oración, por eso es importante dedicar tiempo al estudio de la palabra. ¿Sí? El estudio de la palabra no es para pasar el tiempo, es para aprender lo que Dios nos quiere enseñar y que nuestra vida verdaderamente sea transformada. Hoy todos sabemos que se habla de muchos lugares donde se alaba, donde se exalta al Señor. Y hay lugares que dicen que son importantes, ¿no? Por eso digo que Jesús facilita las cosas. Porque si nosotros para adorar a Jesús, adorar a Cristo, tuviéramos que ir a Jerusalén, no sé si de aquí alguien ya haya ido a Jerusalén, ¿sí? O que tuviéramos que ir a otro lugar. Por eso Jesús facilita las cosas. Dice, el templo, no tienes que ir tan lejos. El templo para adorarme a Cristo, está en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí es donde nosotros adoramos a Dios. No nos hace desplazarnos, no nos hace gastar para tomar un avión, ir a no sé dónde. No. Y ese es un gran engaño de las personas, el creer que un lugar es santo y que en ese lugar está Dios. Hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Dios, pero eso no es cierto. El único camino que conduce a Dios es Cristo. Y lo dice la Escritura. Entonces, nosotros nos reunimos para alabar, para glorificar a Dios, pero debemos venir con un corazón preparado, con una actitud de alegría. Hay veces que de la casa aquí sucede alguna cosa y llega uno hasta de malas, ¿sí? Pero hay que cambiar nuestra actitud. Venimos a una fiesta, venimos a una fiesta. El Señor se deleita cuando su pueblo unido lo exalta. Cuando su pueblo unido le ora, cuando su pueblo unido le alaba, cuando su pueblo unido le adora. Y la adoración no son las canciones lentas, no, la adoración es nuestra actitud, la adoración es cómo estamos nosotros, dispuestos o estamos apenados y yo no me quiero parar y ya van a aplaudir y eso me molesta. No es una actitud de adoración. Nosotros tenemos que venir con un corazón dispuesto, con un corazón humillado ante Dios, no humillado de estar tirado para que todo el mundo no, humillado delante de Dios, dispuesto a escuchar, dispuesto a dar lo que traemos adentro. Señor, yo quiero expresarte mi agradecimiento primeramente, porque estoy vivo y aquí estoy. También te quiero agradecer por mi familia, por mis hijos, por mis nietos, mi esposa, mi esposo, etcétera. A eso venimos aquí. Y el Señor se deleita. Si nosotros no lo adoramos en verdad, nos podemos desviar hacia una emoción superficial. Oh, yo sí adoro al Señor y cuando vienen las canciones lentitas me pongo a llorar. El corazón humillado es donde adoramos al Señor. Y hay que tener cuidado de no ser emocionales. Porque decimos, yo sí adoro al Señor porque en las canciones lentitas me pongo a llorar. Cuida que no sea una emoción. La sinceridad no es sustituto de la verdad. Puedes llorar sinceramente, pero eso no quiere decir que sea la verdad. No sé si me expliqué.
Por lo tanto, la adoración debe coincidir con lo que enseña la Biblia, ya que es la única manera en que nosotros sabemos quién es Dios y cómo desea Él que nos acerquemos a Él. Por eso hablamos tanto de la relación personal con el Señor. La adoración es una respuesta de alabanza, de adoración, de reverencia basada en que nos acerquemos de Él. La adoración no es el lugar, la adoración es el objeto de la adoración, que es Dios, Y desde luego involucra nuestras emociones, pero fluye también de lo que nosotros conocemos de Dios, de Él, lo que conocemos de Él. Y creo que muchas veces no lo hacemos correctamente. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no sabemos. Creemos que cantarle una canción lentita ya estamos adorando a Dios. Esa no es la adoración. La verdadera adoración es el corazón. Aquí está el templo, como le decía Jesús a la mujer samaritana. Aquí está el templo, como lo dijo en Juan 2. Este templo lo vamos a derribar y yo lo voy a levantar en 3 días. Otra cosa que podemos también, en la que podemos incurrir, es que nuestra adoración sincera, pero ignorante, puede ser para un Dios que nosotros nos hayamos construido. Yo me construyo un Dios, mi fe es de este tamaño, yo creo en un Dios de este tamaño, y a este Dios es al que voy a adorar. Cuando sabemos que el Dios creador de todo, el Dios soberano del universo, es al que debemos rendirnos. Pero a veces estamos nosotros enfocados en un diosecito, en lugar de estar adorando al Dios soberano del universo. Y Cristo nos dice, en esa palabra, Jesús nos está diciendo que nosotros adoremos al Señor en espíritu. ¿Por qué? Porque es lo que surge de dentro de nosotros, es lo que viene dentro de nosotros. A Dios le interesa más el estado de nuestros corazones que todo lo que nosotros aparentemos, que todo lo que tengamos por fuera. A Él le interesa más la condición que hay de nuestro corazón. Y por eso es tan importante prepararnos espiritualmente antes de adorar. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para tener una verdadera adoración? Para participar de una verdadera adoración. Primero necesitamos un espíritu sumiso y obediente, que verdaderamente nosotros podamos adorar al Señor con nuestro espíritu interiormente. ¿Cuándo fue la primera vez que se menciona la adoración a Dios? Viene en Génesis, capítulo 22, versículo 5 de la Nueva Versión Internacional. Dice, Abraham les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ese fue la primera vez que se menciona la adoración a Dios en la Biblia. Y la palabra adoración en hebreo significa precisamente inclinarse en sujeción y reverencia a Dios. En el Salmo 95:6 de la Reina Valera dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y esta es la actitud que nosotros debemos tener precisamente cuando nos reunimos para alabar y honrar a Dios. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Entonces, primero necesitamos un espíritu sumiso y obediente. Segundo, la adoración requiere de un espíritu arrepentido. El pecado es un obstáculo en la relación que nosotros tenemos con el Señor. Es parte precisamente de eso que afecta que nuestra relación no sea tan clara. Si nosotros recibimos y aceptamos a Cristo, pues entendemos que el sacrificio en la cruz, el derramamiento de esa sangre nos ha limpiado de todo nuestro pecado, de todo nuestro pasado. Como haya estado nuestro pasado, todo ha sido limpiado. Pero necesitamos nosotros entenderlo. Porque si no lo entendemos, hace que nuestros esfuerzos
no valgan la pena. ¿Por qué? Porque el pecado está estorbando que la relación con Dios sea una relación transparente. Entonces, la adoración también requiere un espíritu arrepentido. El Señor no se deleita cuando nosotros alabamos por un corazón inmundo, con un corazón lleno de pecado. Y a veces nosotros asistimos a la iglesia precisamente con algunos pecados que tenemos ocultos. A lo mejor ira, a lo mejor resentimiento, rencor, egoísmo, falta de fe, coraje. A veces asistimos hacia la iglesia. Entonces no venimos preparados tampoco espiritualmente y eso se convierte en un obstáculo para que nuestra adoración sea una adoración completa. En el Salmo 51, 16 y 17 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un espíritu arrepentido es lo que Dios también requiere de nuestra adoración. Que hagamos ese esfuerzo. A lo mejor necesitamos pedir perdón. Y en otro mensaje hablábamos de que también muchas veces nosotros no estamos bien porque tenemos pecados que no hemos podido quitar de nuestra vida. Pecados como el egoísmo, como la soberbia, el orgullo, la vanidad, la ira, el rencor, todo ese tipo de pecados. La falta de perdón o que pidamos perdón. Todo ese tipo de pecados, nosotros ya lo sabemos. Por eso decíamos que el primer trabajo del Espíritu Santo en la vida de un creyente, ¿cuál es? El que nos dé convicción de pecado, ¿sí?, de justicia y de juicio. Ese es el primer trabajo del Espíritu Santo. Pero a veces nosotros no permitimos que el Espíritu Santo trabaje porque no queremos soltar. Y el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado. A veces tenemos una discusión, decíamos, a veces entre matrimonio. Una discusión y para irnos a acostar, cada quien se acuesta para su lado. Y el Espíritu Santo empieza a danzar de un lugar. Oye, perdona a tu esposo. No, es que ella me gritó. Oh, perdónala. No, es que hizo algo que no debía. Y luego el Espíritu Santo con la esposa. Oye, perdón, no, es que me ofendió. Y así se la pasa el Espíritu Santo de un lado para otro. Pero cuando el Espíritu Santo convence a la persona, es que uno dice, sí es cierto, voy a actuar precisamente. Dice también la Escritura que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, que no se llegue el fin del día y nosotros sigamos enojados. Entonces, cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que haga su trabajo, su primer trabajo, que es convencernos de pecado, de justicia y de juicio, entonces nosotros podemos avanzar a lo que sigue. Y entonces sí, perdonamos, pedimos perdón, tratamos de desechar el rencor, la ira, el enojo o lo que tengamos en nosotros. Entonces, decíamos que David entendió la inutilidad de la adoración sin confesión. En este Salmo 51, 16 y 17 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. El Señor no quiere adoración de que le entreguemos cosas. Oh, te voy a entregar mi coche, Señor, te voy a entregar esta casa, Señor, te voy a entregar... No. El Señor lo que quiere es nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y solo cuando nosotros tenemos ese corazón humillado, ese corazón agradecido, es cuando nosotros podemos abrir nuestros labios con una alabanza genuina, con un canto verdadero, con una expresión y una entrega de nuestro corazón en la que Dios se deleita. Y el tercero, o sea, el primero era necesitamos un espíritu sumiso y obediente. El segundo, la adoración requiere un espíritu arrepentido. Y tercero, debemos tener un espíritu centrado, focalizado ¿en quién? En Dios. La adoración no es nuestra experiencia, sino darle honra y gloria a Dios. Esa es la adoración, no nuestra experiencia. Cuando venimos nosotros aquí, venimos a exaltarlo. Venimos a darle gracias por lo que Él es, alabando sus atributos,
atributos que hemos ido conociendo, sus obras milagrosas. Yo creo que aquí todos hemos recibido milagros de parte del Señor. Milagros cuando sabíamos que era imposible que se diera algo. El Señor nos ha mostrado misericordia cuando nos muestra precisamente su amor a través de milagros. Pero nosotros también debemos traer con humildad nuestras peticiones, nuestra alabanza, devolviendo una parte de lo que Él nos ha dado y aprendiendo de su palabra. La Biblia nos enseña, Jesús nos facilita las cosas. No es tan complicado convertirnos, como decíamos también. Hay personas que son creyentes pero están convencidos nada más, no terminan por convertirse, no terminan por dar ese testimonio de lo que Cristo está haciendo en la vida de uno. Siguen siendo o siguen estando avergonzadas del Evangelio. ¿Y qué dijo la Escritura? ¿Qué dijo Pablo? No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, debemos tener un espíritu focalizado en Dios. Aunque nosotros hemos recibido muchas cosas del Señor, milagros por su misericordia, lo que recibimos nunca debe ser el motivo de nuestra adoración. El motivo de nuestra adoración principal debe ser el Señor. Lo que recibimos es la misericordia, el amor de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y por eso les decía, nosotros debemos venir preparados espiritualmente. ¿Por qué? Porque la alegría y la paz con la que llegamos nos va a ayudar al deleite de estar en la presencia de Dios. Nos va a ayudar a sentir el amor de Dios precisamente unidos todos en adoración. Entonces, cuando nosotros en momentos tranquilos, o sea, que designamos como parte de nuestra agenda un tiempo para estar a solas con Dios, es un tiempo ideal para adorarlo. Y no necesariamente a través de una canción. La adoración es nuestra actitud primeramente, una actitud humilde, una actitud de agradecimiento, una actitud también de que estamos frente al Creador de todo. Ahora, también nosotros sabemos que el hombre es el único ser en la tierra que puede adorarlo, alabarlo y obedecerlo. Es el único. Los animales no pueden. Somos los únicos. Pero a veces nosotros también sabemos que el Espíritu Santo habla fuerte, pero por la desobediencia continua de nosotros, pues se va disminuyendo la voz del Espíritu Santo hasta que dejamos de oírlo. A veces nuestra desobediencia provoca que no tengamos afinado nuestro oído y el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo se va oyendo más y más bajito cada vez, se va alejando más. Pero nosotros debemos entender también que si hacemos un cambio en nuestra vida, vamos a crecer. Es importante, decíamos que lo permanente en un creyente es el cambio. Nosotros siempre debemos estar dispuestos a cambiar, a renovar nuestra mente, a renovar nuestra forma de ser, a aprender del Señor precisamente para facilitar nuestra vida. No quiere decir que todo se solucione, pero sí que la forma en la que nosotros vemos las circunstancias y las situaciones nos lleven a tomar una decisión acorde a lo que dice la Escritura. No tomar una decisión a veces a nuestro propio criterio, porque finalmente una decisión respaldada por Dios va a ser una mejor decisión, mucho mejor decisión que una que nosotros tomemos. Proverbios 12:15 en la Reina Valera dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Dios nos enseña también a ser sabios. Dice que el que no siente que es sabio, que pida a Dios sabiduría, y Él la va a dar con todo. Pero, ¿cómo hay que pedirla? Con fe. Hay que pedir sabiduría con fe. Si hago un cambio en mi vida, voy a crecer.
Y dejamos de crecer cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Ahí es cuando entra el estancamiento en nuestra vida. Dice que adquirimos sabiduría al andar con sabios. Y aquí nosotros nos debemos preguntar, ¿quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son las personas con las que reúno? ¿Verdaderamente edifican mi vida? Un ejemplo muy sencillo para saber si verdaderamente somos sabios o entendemos la sabiduría, sobre todo los que somos padres, es decir, a mí me gustaría que mis hijos o mis hijas fueran como esas personas, como estos amigos míos. ¿Me gustaría que fueran como ellos? Si la respuesta es no, cuidado. Cuidado. Tenemos que saber quiénes son nuestros amigos. ¿Cómo queremos ver a nuestros hijos? Si viven nuestras amistades, nuestros parientes, ¿viven sabiamente o viven insensatamente? ¿Viven una vida impía? Hay que acordarnos que cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos. Y también la palabra dice que el que se junta con necios será quebrantado. La sabiduría del hombre también nos las menciona el libro de Eclesiastés 8:1. Dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Cuando el hombre aprende a ser sabio, dice la Escritura, su rostro cambia, deja de ser una persona con amargura o mostrar amargura, deja de ser una persona también que muestra tristeza, que muestra angustia, que siempre está desesperada, que siempre está tratando de correr, que siempre está tratando de dejar las cosas por hacer otras. Y Dios da la sabiduría al que le agrada. En Eclesiastés 2:26, en la Reina Valera dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, o sea, conocimiento y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, nosotros sabemos que Dios nos creó a nosotros con el mejor plan en su mente. Y Él está aquí para morar con el Espíritu Santo también en cada uno de nosotros, cumplir el plan que tiene para nuestra vida, pero Él lo que busca o lo que quiere de nosotros es que nosotros lo tomemos, lo veamos, lo analicemos, lo estudiemos, lo entendamos y le obedezcamos. Eso es lo que Dios busca. La verdadera adoración, como decíamos, viene de adentro. Jesús le enseñó a la mujer samaritana que no era el lugar donde debían adorar, que era parte de la división después, que fue haciendo más abierta la confrontación entre los samaritanos y los judíos. No era el lugar, no era el lugar. Aquí no vamos a adorar a Dios porque venimos aquí. No, no es este lugar. Nos unimos porque Dios se deleita en la alabanza de su pueblo, dice la Escritura. Pero el lugar para adorar es el lugar que está dentro de cada uno de nosotros. Es el corazón. Ahí es donde nosotros verdaderamente nos humillamos. Ahí es el lugar donde nosotros verdaderamente agradecemos. No dice, no, de corazón te agradezco, dice, de corazón, aunque a veces pues, lo decimos nomás de dientes para afuera, pero dentro de nosotros. Y es lo que le interesa a Dios, nuestro corazón, es lo que le interesa al Señor. No lo que tengamos, no lo que veamos, lo que aparentemos, nuestro corazón. El Señor siempre nos está enseñando. Del corazón mana la vida. Dame tu corazón, dice el Señor. Y Jesús nos facilita las cosas. Ya dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Algo está fallando en mi vida, algo necesito cambiar, algo necesito corregir. Ahí está el camino. Jesús es el camino. Esa es la ruta que debo tomar precisamente para entender cuál es el plan, cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y entonces sí caminar en esa ruta, caminar en el camino que nos conduce a Jesús. Entender que la verdad es Él, la verdad está en la palabra, está en la Biblia. Y entonces vamos a poder tener vida. Y una vida abundante, y no me refiero, muchos piensan que la vida abundante es llenarte de dinero, llenarte de cosas, de casas. Esa no es la vida abundante. Puedes tener muchas propiedades, puedes tener mucho dinero, pero no vas a tener paz. Y no tener a Cristo. Y te va a pasar como la parábola. ¿Dónde voy a meter todo esto? Voy a hacer más grande esto, voy a hacer más grande esto otro.
¿Y qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen por tu alma. Tan, tan. O sea, nosotros debemos entender que esa vida abundante es conocerlo a Él. Esa es la vida abundante. Mientras más conocemos a Dios, más podemos confiar a Él. Más podemos enfrentar los retos, los desafíos que se presentan cada día, si nosotros lo conocemos y confiamos en Él. Que nuestra dependencia sea del Señor, que no sean de las cosas, que no sea de las circunstancias y menos de las personas. Cuando nuestra confianza está en las personas. ¿Alguien conoció a la familia Walenda? ¿No? Eran unos que atravesaban de un edificio a otro a gran altura. Sí, que iban con su varita. Uno se cayó, sí. Pero hicieron muchas veces, hicieron mucho, o sea, era un espectáculo. La familia Walenda. Sí. A veces confiamos en personas así, tan arriesgadas, que ay, caray. Cuando tenemos la torre fuerte, nuestra fortaleza, nuestro escudo, alguien que no se va a caer, alguien que no se va a desbaratar y lo más importante, alguien que no nos va a defraudar, que es el Señor. Entonces, adorar a Dios es humillarnos delante de Él, es obedecerlo, reverenciarlo, pero con un corazón sincero, con un corazón íntegro, fortalecidos en el Espíritu mediante la oración, mediante el estudio de la palabra. Y esto no tiene nada que ver con que ya no vaya uno a las fiestas. Obviamente, pues hay de fiestas a fiestas, ¿verdad? Yo me estoy refiriendo a las fiestas en donde pues puede una familia asistir. Nosotros debemos seguir al Señor y seguirlo no como fanáticos. El Señor quiere que lo conozcamos a Él por medio de la Escritura, para que lo que conocemos de Él tenga una aplicación práctica en nuestra vida. No que nomás lo estemos mencionando, que verdaderamente se aplique en nuestra vida. Ser humilde en toda la extensión de la palabra. Ser agradecido en toda la extensión de la palabra. Ayudar en toda la extensión de la palabra. Compartir en toda la extensión de la palabra. Perdonar en toda la extensión de la palabra. Pedir perdón en toda la extensión de la palabra. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Vamos a orar.